Bienvenidos séptimo grado a nuestra clase de educación cívica. Esta semana estaremos hablando en relación a los temas anteriores seguidos y el tema es las relaciones familiares. Entonces, este es un tema que está en concordancia con los temas anteriores. Recordemos que cada familia debe realizar diferentes actividades, que esto lo vimos en el tema funciones de la familia, y estas actividades deben de permitir afianzar más la convivencia y la unión de cada integrante. Las relaciones familiares se refieren a los lazos emocionales y sociales que se construyen entre los diferentes miembros de la unidad familiar. Entonces, dentro de los grupos familiares existen diferentes integrantes, diferentes edades, diferentes gustos, diferentes formas de pensar. Entonces, las relaciones que se formen deben de crear y afianzar la convivencia y la unión entre todos los miembros. El tipo de relaciones que se establezca en el hogar dependerá de la dinámica que se desarrolle entre los integrantes de la familia, en lo que anteriormente les mencionaba. Todo depende de los integrantes de la familia y el tipo de relaciones que estos quieran formar entre sí. Hay algunas relaciones que son mucho más fuertes que otras. Por ejemplo, podemos decir que la madre con la hija tiene una relación muy fuerte, mientras que la madre con el hijo varón probablemente no tiene una relación tan fuerte, al igual que con su hija. Entonces, todo depende de cada uno de los integrantes de ese grupo familiar, el tipo de relación que desea tener. Dentro de la familia, recordemos que debe de existir la formación de valores. Estos valores representan un punto de partida para la construcción de normas y reglas de interacción social. Entonces, dentro de la familia, para convivir armónicamente debemos de establecer ciertas formación de valores. Podemos mencionar algunos de esos valores como la empatía, la humildad, la autoestima, el compromiso, la gratitud, la amistad, el optimismo, la paciencia, el esfuerzo y la felicidad. Estos valores se deben de forjar dentro del grupo familiar, pero si usted no, si los miembros de la familia no se apegan a esos valores, queremos decir que esa interacción, esas relaciones con los demás miembros de la familia no va a existir. Entonces, para que haya algún tipo de relación, buena relación, debe de practicarse los valores que se enseñan dentro del grupo familiar. Vamos a mencionar algunas acciones importantes que se deben de practicar para practicar valores en la familia. Número uno, debemos de respetar la opinión de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, dentro de toda la familia, todos tenemos diferentes formas de pensar probablemente. Entonces, cada miembro debe respetar la opinión del otro. Luego, debemos de distribuir las tareas del hogar para cooperar y apoyarse entre sí. Dentro del círculo familiar hay diferentes tareas, esas tareas deben distribuirse y todos deben de cooperar para apoyarse entre sí y que haya una mejor convivencia. Luego tenemos que se debe de practicar la solidaridad entre los miembros de la unidad familiar, es decir, deben de ayudarse mutuamente. También reconocemos dentro de un grupo familiar existen tres tipos de crianza. Recordemos que existen varios tipos de familia. Aquí vamos a hablar básicamente de la familia nuclear, de la familia monoparental, que es donde existe una relación de padres e hijos. Entonces, existen tres tipos de crianza. Número uno, hablamos de la crianza permisiva, que en esta los miembros de la familia actúan de acuerdo a sus necesidades e intereses. No existen límites ni normas claras. Este tipo de crianza es aquel tipo de crianza en el que cada miembro de familia tiene sus propios intereses y cada quien jala por su lado. No hay ninguna regla, no hay ninguna norma que controle el comportamiento de los miembros. Número dos, tenemos el tipo de crianza autoritario. Su mismo nombre lo dice, los padres son los que imponen autoridad, los padres son los que imponen las reglas y por ende los hijos obedecen no porque hay un valor de obediencia inculcados en ellos, sino que obedecen únicamente por temor, por miedo al castigo o a la reprensión que los padres vayan a colocar de acuerdo a fallar alguna regla que ellos hayan dicho. En este tipo de crianza no se practica el diálogo, en ninguna instancia hay diálogo entre padres e hijos y por eso es que los hijos básicamente obedecen únicamente por el temor. Y por último tenemos el tipo de crianza democrático, que básicamente es el ideal. En este tipo de crianza existe igualdad de derechos entre los miembros de la familia y el diálogo y la comunicación son constantes, que ese es el tipo de crianza más asertivo y el más recomendado para
los padres e hijos que conforman una familia. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los conflictos familiares, que también es un tema muy apegado a los temas anteriores. Si el tema anterior era relaciones familiares, cuando dentro de un grupo familiar no existen buenas relaciones, ocurre lo que a continuación vamos a hablar, que son los conflictos. Los conflictos o disputas constituyen un elemento inseparable del hecho de vivir en sociedad, dado que ésta está compuesta por muchos y diferentes individuos con diversas opiniones y formas de pensar, y eso ocurre dentro de un grupo familiar. Habemos personas dentro de las familias con diferentes formas de pensar, con diferentes opiniones, con diferentes gustos. Entonces, ahí encontramos algo inseparable de nuestra vida, que son los conflictos. Dentro del grupo familiar es algo muy natural que existan conflictos, puesto que en la convivencia de los miembros de una unidad familiar hay diferentes edades, hay diferentes pensamientos, hay diferentes formas de ver la vida, y el conflicto es algo inevitable. No podemos muchas veces evitar conflicto, pero no obstante es algo fundamental que nosotros aprendamos a manejar los conflictos de forma inteligente y de forma asertiva. Los conflictos es fundamentales en la vida de una familia, en la vida de sociedad en general, porque básicamente los conflictos nos ayudan a ser mejores personas, pero si aprendemos a manejarlos de manera inteligente y de manera asertiva. Vamos a enumerar y a caracterizar algunos de los conflictos que se pueden dar dentro de un grupo familiar. Básicamente se dan conflictos entre padres e hijos, y hay dos etapas en las que se dan diferentes conflictos o dos categorías. Número uno, tenemos conflictos durante la etapa infantil, es decir, con los niños. Estos conflictos giran en torno al desarrollo de la autonomía del niño, y muchas veces los padres no se ponen de acuerdo en cómo deben criar al hijo, entonces el hijo desobedece muchas veces y no saben qué hacer, cómo conceder una autonomía al niño, porque los padres no se están poniendo de acuerdo. Entonces, cuando el niño desobedece las reglas, ahí hay un conflicto entre los padres y con el niño. Entonces, estos niños deben de ayudarle a los padres a que se esté orientando hacia la dirección que ellos creen, no a la dirección que el niño crea. Entonces, por eso al niño se le deben de establecer reglas para ayudarle a conceder esa autonomía. El conflicto número dos, que es el más frecuente, se da durante la adolescencia. Esta es la etapa en donde se da el mayor número de conflictos, y estos aparecen cuando los hijos están entre las edades de 12 a 18 años, y vienen los conflictos por las fluctuaciones o por las formas de pensar o los altibajos emocionales que está presando los adolescentes, que son propios a ese periodo. Entonces, los padres normalmente tienen muchos conflictos con sus hijos adolescentes, ya sean varones o ya sean mujeres, porque estos están presentando diferentes cambios, tanto físicos, tanto emocionales. Entonces hay altibajos emocionales dentro del niño, entonces se está desarrollando una identidad dentro del adolescente, y los padres tienden a tener conflictos con ellos por ese tipo de situaciones. Entonces, aquí tenemos algunos consejos para manejar los conflictos familiares. Número uno, se debe de practicar la escucha activa. Lo mencionábamos anteriormente, cuando hay un conflicto se debe de manejar de manera inteligente. Entonces, de esa manera inteligente es que debemos de practicar el escucha. ¿Qué significa escuchar atentamente? Debe de atender plenamente aquello que el otro está intentando trasladar. Muchas veces cuando nosotros tenemos conflicto no dejamos hablar a la otra persona. Entonces, un consejo para manejar de manera inteligente ese conflicto es que usted debe de aprender a atender, a escuchar activamente lo que el otro quiere decir, y así asegurarse de haber entendido sus demandas y de que la otra persona sea consciente de que se le ha atendido. Entonces, por eso dice un dicho, amistades claras, amistades largas. Entonces, usted debe de aprender a escuchar para que se resuelvan los conflictos. Si usted se encierra que no quiere escuchar a la otra persona con la que tuvo el conflicto, entonces ahí nos vamos a crear un problema mucho más grande. El consejo número dos es que debe de vigilar la forma de hablar.
Muchas veces las personas cuando estamos enojados tenemos un lenguaje no adecuado, entonces cuando queremos resolver un conflicto debemos de vigilar la forma en que nosotros nos expresamos. Debemos utilizar un lenguaje con cuidado, debemos utilizar expresiones correctas. Estos son esenciales para mantener una buena comunicación. Si nosotros empezamos a hablar a la otra persona con insultos, con muecas, con gestos que no son correctos, entonces obviamente la otra persona se va a molestar más y no vamos a estar resolviendo el conflicto. El consejo número 3, debemos de permitir la intervención de todos los implicados. Es muy frecuente que en cualquier tipo de disputa las personas implicadas se quiten la palabra entre ellas o que no quieran que algunos de los otros implicados intervengan en la solución del problema. No obstante, este es un grave error, puesto que no se debe priorizar a ninguna de las partes implicadas. Todas ellas tienen el mismo derecho y la obligación de intervenir al mismo nivel. Entonces, cuando hay un problema en donde hay varias personas implicadas, todos deben de permitirse hablar y resolver y decir sus cosas para poder resolver el conflicto. Pero si solo una persona es la que interviene, entonces no se va a resolver el conflicto. Todos los implicados deben de tener una participación en donde puedan expresar lo que ellos están sintiendo y la manera en que ellos están reaccionando. El consejo número 4 es que debemos manifestar afecto. A pesar de estar experimentando una situación de conflicto que pueda resultar estresante, debemos de recordar que somos miembros de un mismo grupo familiar y debemos expresar muestras de cariño y afecto. Esto bajan los niveles de tensión en las relaciones. Es muy importante no olvidar que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de los conflictos que podamos enfrentar, nosotros somos miembros de esa familia y por eso es algo que debemos tenerlo en cuenta para que el conflicto no crezca más. Y por último tenemos el consejo número 5, que es encontrar el lugar y el momento idóneo. Todos los problemas deben de tener su lugar y su momento idóneo para poder tratarse y asimismo poder resolverse. Debido al componente emocional de los conflictos familiares, en muchas ocasiones las personas tienden a discutir en cualquier momento y lugar. Hay personas que no les importa quiénes lo estén viendo en el lugar que estén, cuando tienen un conflicto en ese mismo lugar lo hacen. Eso es incorrecto. Es mejor posponer la discusión para cuando los ánimos estén más calmados y el contexto acompañe y facilite el diálogo. Muchas veces cuando nosotros actuamos, cuando estamos enojados, no solucionamos problemas, sino que creamos más problemas. Entonces, lo ideal cuando tenemos un conflicto es bajar los ánimos, calmarse y luego platicar y facilitar el diálogo con la otra persona para que el problema sea resuelto. Bien, una vez explicado el tema de esta semana, paso a explicarles la asignación correspondiente a este tema. Usted debe completar este esquema que se le presenta con los consejos para solucionar conflictos, obviamente guiándose del tema que yo ya expliqué anteriormente. Son 5 consejos para poder manejar los conflictos de manera efectiva. Entonces los tenemos aquí. Usted va a escribir el consejo número 1 y a la par va a escribir características o ejemplos seguidos guiándose del tema que yo ya mencioné anteriormente. Entonces lo escribe los 5 y pequeñas características de cada uno de ellos. Espero les haya quedado claro el tema y la asignación de esta semana, pero si no usted tiene dudas sobre este tema y sobre esta asignación, usted puede escribirme a mi número personal de WhatsApp y gustosamente le estaremos atendiendo. Recuerde que nuestra clase virtual es el día jueves de 2 a 3 p.m. También les recuerdo que los días viernes deben de entregar asignaciones, ya sea mediante la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp antes de las 5 de la tarde. Deseo que el Divino Creador le derrame abundantes bendiciones para cada uno y todos ustedes. Muchas gracias.